¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a este su espacio, su programa, su conversatorio, en donde tenemos invitados, como saben, y platicamos, conversamos con ellos de diferentes y muy variados temas. El día de hoy, si llegaste aquí por recomendación de tu mamá, de tu papá, de tu primo, de tu tía, del señor que vende la fruta en la colonia, o llegaste aquí por equivocación, casualidad o coincidencia, si en este momento te tocó barrer la cochera y la banqueta, acomódate, acomódate porque vamos a platicar. Bien amigos, muchas gracias, de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros. Valoramos y apreciamos mucho el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, Spotify y YouTube. Se suscriban si no lo han hecho, le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y por qué no, que nos recomienden, que nos compartan con sus amigos y también que nos hagan saber sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Vamos a Platicar con un nuevo invitado traído desde la hermana República de Lerdo, Durango. Y le doy la bienvenida al buen Omar Ramírez Reynoso. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, que ya tenemos ahí tiempo guardándonos hasta que pudimos coincidir. Y a Omar yo lo conozco, pues será, yo creo que hace relativamente, pues no ni tampoco, Pues hace algunos 10 años yo más diría. o menos. Sí. Yo me acuerdo de ti la primera vez, así exactamente no me acuerdo, pero tú fuiste compañero de universidad de mi hermano, Misael. Sí, así es. Y estaban juntos en la universidad. Y por ahí a lo mejor nos encontramos en alguna reunión o en la casa que fueron a hacer algún trabajo, no me acuerdo bien. ¿Tú te acuerdas? Sí, estuvimos en la universidad juntos. Bueno, de hecho Misael estaba una generación más arriba de mí, pero pues ahí coincidimos, ya nos conocíamos también por los campamentos de Huachichil. Ah, sí. Y sí, en ciertas ocasiones llegué a venir a la iglesia, reuniones de jóvenes, y también algunas ocasiones Misael me invitó ahí con tus papás a comer. Ah, Y pues ok. ahí coincidimos, Ahí ya hace algunos añitos. hicimos conocimiento de ahí de las familias. Sí. Y pues Omar, vamos a platicar un ratito contigo. Les invitamos a ustedes amigos a que se tomen un cafecito con nosotros, un jugo, un té, algo que quieran. En mi caso estoy con mi clásico café, pero creo que es orgánico, algo así que estás tomando tú, Omar. Estoy tomando agua. Muy bien, agua saludable. Sí. Pero bueno, Omar, para los que no te conocen, ¿pudieras tú presentarte, decir quién es Omar, a qué se dedica, quiénes integran su familia, dónde se reúne, cuántos años tiene de creyente, para aquellos que no te ubican o no te conocen, por favor? Sí, pues mi nombre es Omar Ramírez. Pues yo vine al Señor aproximadamente cuando tenía 17 años. Hace ya bastantes años. Actualmente soy casado, mi esposa se llama Karen. Tengo 2 niños, Josías de 5 años y Pablo de 2 años. Y nos congregamos en la iglesia de Lerdo, y aparte asistimos a una misión en la colonia Leticia Herrera, en Gómez, y ahí vamos los domingos en la tarde. Entonces Ok. eso es lo que el Señor nos ha permitido hacer. De acuerdo. Para los que no están muy relacionados con la región, lo que conforma la comarca lagunera son principalmente 3 ciudades, que es Torreón del lado de Coahuila, Gómez Palacio y Lerdo del lado de Durango, y por eso yo decía la hermana República de Lerdo, porque es una ciudad más pequeñita, que estamos pues todos juntos, ¿no? En la zona metropolitana. Así Y es. pues aquí los tenemos cerca, como quiera. Y Omar, vamos a platicar de un tema que a lo mejor dejamos pues como que muy a la ligera, pero que sería importante retomar porque pues hay muchos creyentes nuevos que pues a lo mejor no están tan familiarizados con esto, ¿no? Y vamos a platicar precisamente de la membresía de la iglesia, pero a lo mejor es un término como que muy técnico o muy rimbombante, la membresía de la iglesia, pero Sí. ¿cómo pudiéramos definir la membresía de la iglesia? ¿A qué se refiere?
Bueno, antes te digo que la primera vez que escuché ese tema, no por ti, oye, un hermano anteriormente me había comentado de por qué no aplicar la membresía en nuestra iglesia. Y yo decía, pues, membresía, ¿te refieres a Sam's, a City Club, o sea, un club social? O sea, ¿qué Sí. te estás refiriendo con membresía? Pero membresía, pues, es tal cual es, o sea, que haya un compromiso de parte del miembro o de la persona que se reúne en la iglesia y de parte de la iglesia que haya un compromiso hacia ese miembro. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de membresía bíblicamente hablando, nos referimos a eso. Igual yo sé que la palabra no está en la Biblia, Ujú. pero por ejemplo la palabra Trinidad tampoco está y conocemos el concepto, Claro. ¿verdad? Entonces, la membresía es bíblica, el concepto que es pues reunirse en una iglesia, tomar el compromiso y pues prácticamente eso es, ¿sí? Que la iglesia identifica que cierta persona, cierta familia pues es miembro Es miembro. de la iglesia, ¿sí? Fíjate, ahorita mencionaste algo, cierta persona o cierta familia. ¿Se puede ser miembro en lo grupal y en lo individual? Sí. Sí. Sí, así es, o sea, que la iglesia sepa que los Ramírez, los Pérez, no son visita en la iglesia, o sea, que Ujú. ellos realmente tomaron el compromiso de estar en la iglesia y por lo tanto se les puede pedir, por así decirlo, pues que asistan a la reunión, que no falten, que vayan al evangelismo, o sea, yo tengo la confianza de ir con cierto hermano y decirle, oye hermano, ¿sabes qué? Tenemos este compromiso, está esta reunión Ujú. y pues él no debe de decir o de ofenderse de decir, no, pues es que no soy de aquí. O sea, por Ujú. eso es importante el saber y el identificar que ciertos hermanos pues sí son miembros de la iglesia. De la iglesia. Sí, Aquí, bueno, antes de avanzar, valdría la pena mencionar o saber cómo se hace alguien miembro de la iglesia, ¿verdad? O sea, yo quiero ser miembro de tal iglesia, ¿cómo le hago? O cómo te haces, pues sí, ¿cómo te haces miembro de una sí. iglesia? Pues sí, bueno, yo creo que cada iglesia es diferente en cuanto al gobierno que puedan llevar los pastores o los hermanos dirigentes. Pero lo que he visto es, por ejemplo, en mi iglesia, cuando llega alguien nuevo, los hermanos van y lo visitan a su casa. Entonces, lo visitan para saber, pues, cuáles son sus intenciones, por qué llegaron a la iglesia, si quieren congregarse o si van de visita. Entonces, ¿cómo es uno miembro? Bueno, en lo personal puedo decir que pues obviamente tienes que ir con los dirigentes y tienes que decir tus motivos o que quieres ahí congregarte y ya ellos lo sabrán y los hermanos también, ¿verdad? Ujú. Pienso que es algo de públicamente decir, bienvenida a la familia fulanito Pérez y ellos se van a congregar con nosotros, hacérselo saber a la demás a la iglesia que cierta familia ahora va a estar con nosotros. ¿Sí? Y depende, bueno, una es como decías tú, que la persona o la familia abiertamente vaya con los líderes, los Sí, pastores, los ancianos, saben que yo me quiero congregar aquí, sí, pero para esto pues yo creo que habría un, bueno, ¿por qué te quieres congregar? ¿Va? exacto. ¿Por qué o de dónde vienes? Porque, bueno, pueden ser muchas situaciones, que sean creyentes, cristianos que vienen de otras iglesias, y yo creo que ahí, pues a lo mejor es ahondar un poquito más, ¿no? ¿Por qué ya no te reúnes en esa otra iglesia? ¿Por qué decidiste venirte para acá? Sí, Cuando son cristianos, cuando no, a que a lo mejor son producto de alguna campaña, evangelismo. de algún Ujú. evangelismo y que pues son de la misma colonia, digo, Así pues ahí a lo es. mejor no hay mucho que preguntar, ¿no? Oye, son nuevos convertidos de aquí cerca de donde nos reunimos, pues adelante, ¿no? Son bienvenidos. Exacto. Y yo creo que ahí va cambiando el contexto en cada miembro o cada persona o cada familia, en el Ujú. caso que sean familias, ¿no? Y me imagino que deben tener una cierta, pues no sé si llamarlo periodo de prueba, Omar, en el sentido de que, bueno, te quieres reunir aquí o vas a congregarte aquí, pues vamos a darte tiempo de que pues te reúnas, a lo mejor porque habrá quienes solamente identifican la reunión de domingo, pero no saben que hay reunión de a lo mejor de estudio bíblico, reuniones de varones, de mujeres, de jóvenes, etcétera, de oración.
Entonces, también ver cuáles son las intenciones, supongo, ¿no? O qué hay que decir al respecto. Sí, pues definitivamente, como tú lo dices, podemos manejar un periodo de prueba y más que un periodo de prueba sería como ver si realmente tal persona está comprometido, o sea, si realmente quiere estar en las actividades de la iglesia, quiere estar comprometido, si su intención es esa o simplemente su intención es ser un espectador, o sea, congregarse el domingo como una liturgia, una religiosidad, por así decirlo, y no más ir el domingo, ¿sí? Ujú. Podemos decir así. Y, y yo creo que si tal hermano o tal familia es su intención, pues el dirigente de la iglesia, el pastor, debe entender que pues no es alguien comprometido, ¿sí? Ujú. Y como tal no le podemos exigir porque al fin y al cabo nada en el Señor es a fuerzas. O sea, si la persona no quiere comprometerse, pues cómo podemos Ajá. comprometerlo, ¿verdad? Ahorita mencionaste algo clave, yo creo, y que te quiero preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre un miembro y un espectador? Pues la diferencia está en el compromiso que cada uno toma. Y yo aquí traía una pequeña historia bíblica. Ujú. Me recordó al rey Josías. Tú sabes que en el Antiguo Testamento había buenos reyes y había malos reyes, ¿verdad? Y Unos más malos que unos más otros. malos que otros, sí. Y cuando tocaba un buen rey, pues el rey forzaba o obligaba al pueblo a que leyeran, a que se pusieran pues a adorar a Dios. Y a mí me gusta mucho la historia de Josías porque Josías hace eso. Ujú. Y Josías venía de un papá malo y de un abuelo que pues fue malo, pero al final se arrepiente de Manasés, ¿sí? Pero quisiera leer aquí rápidamente, estoy en 2 de Crónicas 34:29, dice aquí, dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Judá, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y el 32 es a lo que quiero llegar, dice, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios. ¿Sí? A lo que quiero llegar es que el rey Josías los puso a leer, los puso pues sí, a obedecer a Dios. Y transportándolo acá al Nuevo Testamento, transportándolo a la iglesia y al tema de la membresía, la idea es que el miembro tome una responsabilidad por la iglesia, ¿sí? Ujú. Tome una decisión de decir, pues si hay un evangelismo, yo voy al evangelismo, ¿verdad? Si toca la oración, pues yo voy a la oración. Si hay esta actividad, pues yo me comprometo a esta actividad. Y podríamos decir que, pues suena muy bonito, ¿sí? Pero la realidad, contestando a tu pregunta, es que muchas de las veces en una iglesia, siendo sinceros, no todos los miembros toman esa decisión, ¿sí? Ujú. Entonces uno como dirigente o un pastor podremos hacer lo que Josías hizo de no, ándeles, o sea, memoricen o estén ahí. Eh, Me recuerda ahí en mi iglesia, el hermano Daniel, por ejemplo, no nos obligan a memorizar, pero sí nos premian para memorizar. O sea, Daniel nos regala dulces o chocolates o Ajá. brownies cuando memorizamos y es un incentivo pues para Ándale. comprometerme, ¿verdad? Y allá en la iglesia que vamos en la tarde, yo estoy encargado de la memorización y, y ahí decían los hermanos que la mayoría de los hermanos está enferma, hay mucha diabetes y decidimos regalar huevo, champú para que los hermanos se motivaran de alguna manera Ajá. y no afectaran su salud. Para no abonar a esa Sí, diabetes. esa diabetes. Pero a lo que voy es eso, o sea, bueno,
sí, o sea, uno puede incentivar o hasta cierto punto hacer que los demás hagan algo, pero al fin del día siempre va a haber personas que no lo van a hacer. Sí, Sí, yo creo que en todas las iglesias sí. es normal, hasta cierto punto, que haya de los dos bandos, ¿no? Tanto miembros activos, e incluso yo me atrevería hay tres grupos. Me atrevería a decir eso porque hay miembros activos, miembros que no son tan activos, pero que saben que pues yo soy parte de la iglesia y a veces sí traigo ganas, a veces no tantas, pero se consideran miembros. Y los que son plenamente espectadores. Y yo creo que podemos ubicarlos cada quien en su iglesia, en su congregación. Incluso estoy casi seguro que ahorita están pensando, tal familia Sí. o tal persona es más espectador que miembro. Sí. O sea, porque es algo normal que va, tiene que ver el tiempo que tienen congregándose, tienen que ver el tiempo que tienen también de creyentes, la madurez que tienen como cristianos, porque no porque tengan mucho tiempo de creyentes quiere decir que son los más maduros. Digo, no va en Exacto. relación el tiempo de cristiano con la madurez espiritual. Ojalá y así fuera, pero no siempre es así. Eh, y ahorita mencionabas que los incentivos. Ujú. Parte, yo creo, un incentivo muy poderoso, yo diría, es el ejemplo, ¿no? Sí. Oye, pues a lo mejor no es lo mismo que yo te diga, oye Omar, vámonos a evangelizar y vamos a hacer tales actividades y nada más decirlo, pero no hacerlo. Porque hay quienes son, Dios los hizo más receptivos a ciertas emociones, entonces hasta que se involucran en algo es cuando ya, oye, esto está padre, ¿no? Sí. Esto está bueno. Pues fíjate que este tema, yo al principio te digo, no lo había pensado tal cual, pero está relacionado con muchas cosas. Por ahorita lo que mencionas de el ejemplo a seguir. Y tiene que ver mucho también que en una iglesia se disipule. O sea, que llega un miembro nuevo y pues ahí hay alguien nuevo, recién convertido, pues a ver quién lo disipula, ¿no? La mayoría de las veces los dejamos solos. O pues hay que aprenda solo, hay que vaya a las reuniones, pero es importante que esa persona tenga pues alguien que le esté guiando. Sí, yo sé que es bueno venir a las reuniones, pero a veces en un sentido quizás privado o Más más personalizado, ¿no? personalizado, que la persona necesita exponer algo, Ujú, expresar algo que no lo va a decir en la iglesia, pues necesita un guía, como tú ujú. dices, y es un buen incentivo también para que alguien diga, pues sí, la iglesia vengo a servir porque el hermano tal es buen ejemplo a servir y él me ha guiado, me ha ayudado, y yo quiero ser como él. Y es una gran responsabilidad, Sí, ¿no? Aquel que empieza o que emprende un discipulado con alguien, pues sí, es una responsabilidad bastante, pues, grande porque estás tú siendo el guía de alguien que a lo mejor empieza así a es. caminar en el Señor y que todo lo que vea en ti, el fulano de tal, ¿por qué hizo eso o por qué no lo hizo? Sí, y yo creo que todos tenemos un hermano cuando recién nos convertimos, que fue nuestro guía, ¿no? Que fue nuestro ejemplo y que a lo mejor lo recordamos como tal hermano que venía temprano, que oraba, Ujú. que evangelizaba. Y la idea pues es, a veces esos hermanos ya se fueron, ya están con el Señor, pero yo estoy en la iglesia, ¿verdad? Y yo debo de seguir ese ejemplo. Claro. Te comentaba del Antiguo Testamento, eh, regresando a la historia de De Josías. Josías. Cuando Josías se muere, que ahí se muere, fallece porque va a la guerra, Dios le dice no vayas a la guerra con el rey de Egipto y le atraviesa una flecha en el, aquí en el pecho. Él se muere y le suceden sus tres hijos, pero de los tres no se hacía ni uno, todos fueron malos, ¿sí? Ujú. Y el pobre Jeremías, que fue el profeta, él pues vivió bien mientras Josías estaba, pero luego cuando salieron estos tres hijos,
Jeremías sufrió. Y el pueblo, como no tuvo un buen guía, ahora tenía un mal guía. Normalmente cuando el pueblo de Israel tenía un mal rey, ellos se iban tras lo que hacía el mal rey. Si el mal rey les ponía ahí un altar, pues ellos lo seguían. Entonces, mi punto es que el pueblo de Israel no era capaz de obedecer a Dios. Y la Biblia lo dice ahora en Hebreos 10, nos dice que Dios, el pacto antiguo era un pacto escrito en piedra, Ujú. pero que ahora, bueno, lo platico para no leerlo todo, parafraseando ahí dice que el pacto que Dios hizo ahora que está grabado en nuestros corazones y nuestra mente. Así es. Entonces, se supone que, bueno, no se supone, la realidad es que aquel nuevo convertido, aquella persona que viene a la iglesia y que es genuinamente cristiana, hijo de Dios, tiene la capacidad para obedecer a Dios porque tiene un pacto grabado en el corazón y en la mente. A diferencia de un inconverso que lo podemos comparar como el Israel del Antiguo Testamento, que no tenía a Dios en su corazón y no le era capaz de obedecer. Ujú. Entonces, como te digo, la membresía está relacionada con muchas cosas. El miembro activo en una iglesia, podemos decirlo así, no lo tienes que andar arreando para, oye, ándale, mira, oye, vente al Ven a la evangelismo. reunión, ven a Exacto, esto. Ajá. porque si es una persona que es un regenerado, un nacido de nuevo, obviamente está que va a querer ir al evangelismo, que va a querer ir a la reunión. O sea, no lo vas a estar arrastrando para, oye, mira, ven a la iglesia. Yo sé que los cristianos en ocasiones nos desanimamos, ¿verdad? Ujú. Yo sé que vienen periodos de desánimo, pero toda una vida desanimada pues no encaja con lo que... Deben ser bachecitos, no nada Ándale, más. O sí, sea, sí, sí. no debe ser una constante en el cristiano, Exacto, porque, pues, oye, un cristiano desanimado, pues, exacto, no es buen testimonio. Más exacto. bien, a lo mejor, como tú dices, a todos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida, pues, tenemos luchas, tenemos pruebas, y pues, a lo mejor nos baja la pila, nos Sí, baja el ánimo, pero deben ser sí. episodios cortitos. O sea, Pero oye, toda la vida, pues no, ándale. ¿verdad? Sí, entonces lo que yo quiero expresar es que, bueno, es como que algo absurdo decir, bueno, tal hermanito o tal persona, no viene, no hace, no va al evangelismo, no, ni siquiera agarra su Biblia. Y podemos decir, bueno, es que sencillamente no estamos en el papel de juzgar, ¿verdad? Pero podemos decir por la Biblia que igual y esa persona lo primero que necesita es arrepentirse, venir a Dios en arrepentimiento y que Dios haga la obra en ellos. Y luego entonces vemos Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará. No es posible que alguien que empezó la buena obra de repente ya no la haga, ¿sí? Entonces, hablando de este tema de la membresía, yo pienso y yo creo que no debemos de obligar hasta cierto punto al hermano, porque si el hermano es genuinamente hermano, pues él lo va a hacer solo, ¿sí? Ajá. Sin embargo, pues obviamente la iglesia tiene programas, tiene, como te digo, la memorización, hay que recordar actividades, sí. Ajá. Pero en general puedo decir que el que quiere ir al evangelismo, el que quiere ir a la actividad, va a ir porque Dios está obrando en su vida. Y aparte, como dice la escritura, es Dios quien produce el El querer, querer, como el hacer por su buena voluntad, ¿no? exactamente. Y eso pasa, yo creo que el entusiasmo puede ser más normal en personas que son tal vez recién convertidas, recién nacidas en el Sí, Señor, que pues quieren aprender, quieren ver cómo es este nuevo mundo de ser cristiano, ¿no? exacto. Y hay quienes a lo mejor ya tienen más tiempo y caen en una cierta rutina y que a lo mejor ir a las reuniones ya no les entusiasma tanto. Así es. Y ahí es donde cabría la pregunta. Y bueno, yo creo que ya lo has respondido con lo que has dicho. ¿Qué hace un miembro en su iglesia? O sea, ¿qué debería ser un miembro? Si yo soy un miembro activo de la iglesia, ¿qué debo hacer? Número uno, pues asistir, ¿no? Ujú. Hay reuniones, como habíamos dicho ahorita,
dominicales, de estudio bíblico, de oración, de varones, de jóvenes, de mujeres, actividades especiales, a lo mejor de ahora que muchas iglesias tuvieron su noche mexicana Sí. y que la aprovechan para a lo mejor evangelizar. Evangelizar. Ahí nosotros hemos hecho noche de juegos bíblicos, en donde hacemos juegos, obviamente de la escritura, de adivina quién, etcétera. Ahora que vienen las posadas y Ándale, todo en eso. diciembre se hacen reuniones a modo de acciones de gracias para Navidad, para Año Nuevo, etcétera. Entonces, yo creo que un indicativo de ser un miembro activo, pues es ir a las reuniones, ¿no? Así Primeramente. es. ¿Qué otra cosa podríamos decir que hace un miembro, aparte de lo que ya hemos comentado? Pues tomando un pasaje, lo que hace un miembro, por ejemplo, Santiago 1:22, dice aquí, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Entonces, pues un miembro activo, como dice Santiago, obra. Escuchaba el episodio pasado del hermano Cruz que hablaba del servicio. ¿Sí? Y ahí nos daba ciertos ejemplos de cómo él y los hermanos en su iglesia servían. O sea, desde transportar, desde que se cambió un hermano y eso. O sea, un miembro activo, o yo puedo ver, bueno, el que realmente toma el compromiso, pues es hacedor. Como dice Santiago, simplemente, y no oidor, que vendría siendo lo que estamos diciendo aquí como un espectador. ¿Sí? Un espectador, a diferencia de un miembro, es que el espectador oye, pues viene a la reunión, escucha, pero a ver qué sale, ¿no? a ver, a exacto, ver qué sí. aprendo, y si no aprendí nada, pues no pasa nada. Exacto. Y el otro no, o sea, actúa, ve una necesidad de un hermano, pues hay que ayudar al hermano, hay que, no sé, X cosa, ¿no? Obviamente, pues en una iglesia hay mucha gente, no podemos ayudar a todos, pero al menos sí estar al pendiente de un hermano, ¿verdad? Claro. Sí, hay iglesias pues muy grandes que a lo Sí. mejor dicen, no, pues para conocer o para estar al pendiente de todos, pues está Sí, muy sí. difícil, pero hay iglesias pequeñitas en donde la gente o los miembros pues se conocen un poquito más, incluso hay visitas aparte de las reuniones. Y fíjate que yo me he fijado que de repente caemos en cierta rutina en cuanto a las reuniones. Por ejemplo, los domingos, pues ya sabemos que hay reunión dominical y muchos es, pues domingo no trabajo, no tengo nada más que hacer, pues me voy a la reunión. Pero con esa actitud de, pues es que estoy sin qué hacer, pues voy a la reunión, como una reunión social. Exacto. Como lo hacen, digo, pues otras religiones, ¿va? Que lo hacen más por tradición o por costumbre, que realmente por una convicción que yo quiero ir el domingo para alabar a mi Señor, para congregarme con más creyentes, para elevar una alabanza congregacional, porque hay quienes vienen con esa actitud, te digo, de solamente por cumplir, para que me pongan, como quien dice, para checar tarjeta, ¿verdad? Que me pongan mi asistencia, pero su corazón o su mente está en otro lado. Sí, y fíjate que ahorita al hablar de la membresía, podemos caer quizás en el error de dejárselo todo a los hermanos dirigentes, ¿no? Ahorita decíamos que la responsabilidad de la iglesia está en cuanto al miembro. Por ejemplo, podemos decir, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de visitar al hermano cuando no va? Pues del pastor, ¿no? Del anciano. Pero si leemos Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, en la iglesia, además de los dirigentes, debe haber más hermanos que tengan dones. Y Dios se encarga de que una iglesia esté completa con dones. ¿Para qué? Para que
pues se beneficien todos los miembros de esa iglesia con los dones que haya en esa iglesia. Sí. Entonces, ahorita que decíamos del miembro activo, pues si es alguien que ha venido a Cristo, que es un fiel, bueno, que es creyente simplemente, ha de tener un don, ¿sí? Todos los hijos de Dios tenemos por lo menos un don, Uno. ya lo hemos visto también en Sí. otro episodio, y es algo innegable, ¿no? Exacto. Entonces, es parte, es como decir, voy a la iglesia, pero no utilizo mis dones, no sirvo, no hago nada, entonces, ¿para qué voy a la iglesia? O sea, ¿de qué se trata entonces? Y podemos remontarnos a la idea de decir, bueno, entonces, para mí, ¿qué es una iglesia? Es un club social, como decíamos al principio, donde voy y me reúno, platico, tomo un café, o realmente voy a servir y a utilizar lo que Dios me da a mí como don, aplicarlo para beneficio del hermano. Sí. Claro, sí, porque muchos probablemente por esa idea que tenemos de los clubes sociales, retomando un poco tu ejemplo del Sí. principio también, cuando uno se inscribe a algún club social o como estas tiendas de conveniencia, Sí. pues es para recibir beneficios. Exacto. Porque soy miembro, soy beneficiario de algo. E incluso hay membresías de diferente nivel, ¿no? De que, pues con esta ya Sí. no hago filas, o con esta me dan mayor descuento, etcétera. Pero acá en la iglesia, acá no se trata de recibir. Bueno, sí recibimos, ¿no? Sí recibimos la bendición de Dios por medio de las predicaciones, por medio de la comunión con los hermanos, por medio de las actividades, pero es más de dar. Exacto. Dar primeramente, dice Romanos, el culto racional, ofrecer nuestros cuerpos para sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. O sea, no es nada más porque sí, es porque ya lo hemos razonado y creemos fielmente en que Cristo nos rescató, y esa gratitud, esa salvación la reflejamos en actos de amor, que son las obras de las que habla Santiago, que a su vez se reflejan con nuestros dones que Dios ya nos repartió a cada uno, a todos, a cada uno de sus hijos, y que son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos más para dar, y entonces a lo mejor ahí pudiera ser un punto de confusión en algunos de que, oye, pues yo vengo a la iglesia porque en el receso dan cafecito y galletas, ¿va? Y en aquella no dan, por eso vengo a esta. Entonces, ¿qué estamos esperando de una iglesia? ¿Y qué realmente debemos hacer como miembros? Sí, y fíjate que eso es qué bueno que lo dices, porque lo iba a comentar y se me olvidó hasta ahorita que lo estás diciendo. Radica mucho en el concepto de la persona que tenga por iglesia, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo creo que es la iglesia? Entonces, como tú dices, si para la persona es un club social, entonces esa persona con toda la libertad, si no le gustó aquí, pues va y busca otra. ¿Sí? Y luego otra y otra. No, pues que allá me hicieron mala cara, no me saludaron, no cantan bien, Entonces anda brincando, ¿sí? Pero como dices tú, o sea, la idea no es esa. O sea, si una iglesia carece de apatía, pues la idea es que yo vaya y sea caluroso con los hermanos, ¿verdad? Si una iglesia, no sé, yo veo que aquí carece de algo, pues hay que trabajar sobre eso y no simplemente desechar, no, pues aquí no hay calorcito, pues voy a donde sí me dan calorcito, ¿no? Cuando yo puedo proveer esa buena atmósfera a un hermano que sí, pues que no lo tiene. Tal vez Dios te puso en esa iglesia para que tú suplas esa necesidad. Esa necesidad, exactamente, sí. Y me lleva esto al último pasaje que quería compartir, hablando de la membresía, hablando de, pues, el participar. Al fin y al cabo, pues, todo esto lo traducimos, la Biblia lo llama como buenas obras, ¿sí? Santiago nos dice que la fe sin obras es fe muerta, ¿sí? Entonces, el cristiano tiene que obrar, tarde que temprano el fruto se tiene que dar, ¿sí? Como tú ahorita decías, pues hay unos que más, otros que menos tiempo toman, pero tarde que temprano va a relucir, si hay fruto, ¿no? Exactamente, y me recuerda el pasaje de Mateo capítulo 25, cuando el Señor está hablando acerca del juicio de las naciones.
ahí el Señor dice que al final de todos los tiempos Dios va a dividir la humanidad en dos, los cabritos y las ovejas, ¿sí? Y, y a los cabritos, bueno, les dice, fui forastero, tuve hambre, Ujú. tuve sed y me diste beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel y me visitaste, ¿sí? Y a veces en la iglesia llegan personas enfermas, desnudas, bueno, o sea, que carecen de cosas, ¿sí? Y llegan hacia nosotros y es una oportunidad incluso de nosotros, sin salir fuera, en la misma iglesia, puedo yo obrar como dice aquí, Ujú. ¿sí? Sí. Pero si yo veo personas, incluso en mi iglesia, que carecen, ¿verdad? Que les falta, que pues lo que dice aquí, Ujú. y no ayudo, entonces eso quiere decir muy probablemente pues que no soy una ovejita, sino que soy un cabrito, ¿sí? Y como yo decía al principio, aquel hermano que no está comprometido en la iglesia, que nomás va de oidor y no espectador, podemos decir, bueno, mira, con todo amor y con todo respeto, pues si chécate tú, como dice la Biblia, revísate ahí por dentro si es que estás en la fe. ¿Sí? Si no estás en la fe, pues ven a Cristo para Ajá. que Él haga la obra en ti. Sí, yo creo que eso es clave, ¿no? Sí. Porque en algún momento nos tenemos que preguntar, yo me reúno en tal iglesia desde hace tanto tiempo, Ujú. ¿qué soy? Sí. ¿Soy un miembro o soy simplemente un espectador? Una visita que nomás va porque, Exacto. pues está bien el ambiente, me gusta la música, me Sí. gusta cómo toca aquel, o me gusta cómo comparte tal hermano, Sí. pero cero compromiso. O sea, Exactamente. deberíamos ubicarnos cada uno de nosotros. Digo, nadie nos puede, habrá quien nos pueda orientar, ¿no? Pero cada uno podemos saber, a ver, realmente estoy en una iglesia y ¿qué soy? Sí. Un miembro, un espectador. Y eso me lleva a esta cuestión del compromiso que ya bien tú habías dicho. Hay muchos que efectivamente se comprometen con la iglesia y son los que a lo mejor hacen reparaciones en la iglesia Ujú. o hacen, decoran o hacen X actividad en la parte operativa. Igual hay otros que se comprometen para cuando hay que compartir, cuando hay que servir, como veíamos con Cruz, etcétera. Como que agarramos cierto compromiso en donde Dios nos puso como iglesia local. Pero ese compromiso, al final de cuentas, ¿con quién es, Omar? Mm. ¿Es con los ancianos de la iglesia? ¿Para que me vea el pastor, que yo sí estoy comprometido? Sí. Es para que el grupo de ancianos, el grupo de líderes, miren, me considere, Abraham está haciendo esto, ¿hacia quién debe ser el compromiso? Sí, pues definitivamente hacia el Señor, ¿verdad? Ujú. Hacia Dios. Y si me permites concluir, bueno, si alguien pregunta, bueno, la membresía está bien o no está bien aplicarla a una iglesia, o sea, yo digo que está bien Ujú. conocer el concepto, pero sí estar conscientes de que no todos los miembros de mi iglesia se van a comprometer. Y a lo mejor para un pastor podría ser frustrante, ¿no? Decir, pero es que fulanito no viene, es que... O simplemente tal familia vino y se fue, ¿sí? Ya la iglesia es como, una vez escuché yo una anécdota, la iglesia es como una estación de tren, o bueno, una estación de autobuses o un aeropuerto, donde la gente va y viene, ¿sí? Va y viene, vienen unos días, se van, o unos años y se va la gente. Pero si tú identificas, siempre hay miembros que se quedan, ¿sí? Y pasan los años y la gente permanece. Ujú. Y el Señor Jesús en una ocasión dijo que el que perseverare hasta el fin, será salvo. Y muchos lo malentienden diciendo, ahí está, la salvación es por obras. Ujú. Pero no, 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 lo que Jesús está diciendo es que una vida de permanencia muestra que la persona realmente fue salva, ¿sí? Ok. Es un Entonces, reflejo de, es ¿verdad? un reflejo, exactamente. Entonces, para un pastor, el saber que en su iglesia van a venir personas, se van a ir, van a venir quien no está comprometido y va a venir quien sí está comprometido, es como que un alivio de decir, bueno,
yo discipulé a cierta persona y se fue. Ujú. Pero pues al fin y al cabo la obra no la haces tú, la hace el Es el Señor. Espíritu, ¿eh? Exactamente. Sí, o sea, en ese aspecto deben estar tranquilos de que la labor del creyente, el líder, el pastor, el que esté ahí Sí, discipulando, tu tarea es esa, hacerlo. sí, Ya lo que venga después es Dios quien actúa en los corazones. Si se quedó, pues que a todo dar. Si exactamente. no se quedó, pues como también dice en la Escritura, salieron de nosotros porque no eran No de eran de vosotros. nosotros, exactamente. Ujú. Sí, y para mí que el tema es 100% bíblico y nos ayuda a entender eso, ¿verdad? Nos ayuda a entender que va a haber hermanos que se van a comprometer y Ujú. sobre esos podemos trabajar. En un evangelismo a cierta familia va a ir y con esos, sí. Y yo como pastor o como dirigente no me voy a frustrar de decir, es que ¿por qué no viene el otro? Bueno, pues mira, simplemente si quieres, pues no lo consideres miembro, o sea, ellos son espectadores, Ujú. ¿verdad? Y vámonos y trabajemos con los que realmente son miembros. Sí. Bueno, sin descuidar a los otros que Ah, están claro, como claro. espectadores, ¿verdad? Sí, Porque a la exposición a las escrituras puede ser que les traiga a sí, convicción de pecado y que se y ser, conviertan más adelante exactamente. en un miembro activo, ¿verdad? Sí, no, yo solamente me refería a que puede ser quizás, y yo lo he vivido con el hermano que trabajamos ahí, que a veces nos frustramos, ¿verdad? Porque es que ¿por qué se fue fulanito? O ¿por qué no vienen? O ya lo disipulé y no. Pero oye, es que la obra es de Dios. Sí, Sí, al final de cuentas es él. sí, Y para finalizar, Omar, ¿qué le dirías tú a los dos grupos? ¿Qué le dirías tú a alguien que está, a lo mejor es constante en la iglesia, va cada domingo, va a cada sí. reunión, pero es simplemente un espectador? ¿Qué le dirías a una persona así? ¿Y qué le dirías a un miembro que tal vez le hace falta compromiso? ¿Qué es? Él se considera, esa persona o esa familia se consideran miembros, pero le falta como que ese compromiso para sentirse identificado con la iglesia local que le tocó, participar e involucrarse. ¿Qué les dirías a cada grupo? Pues quizás al que es espectador, pues yo lo animaría primero a que no falte a ninguna reunión. O sea, lo animaría a su asistencia, ¿sí? Que sea al menos constante con que venga Ujú. y escuche, porque la Biblia dice que la fe viene por el Por oír, el oír. como tú dices, entonces hay que tener paciencia, hay que saber que pues el fruto se produce a diferente tiempo en cada persona y simplemente eso, o sea, yo lo animaría a que no deje de asistir, ¿sí? Porque yo entiendo que pues es primerizo, es un bebé espiritual o a lo mejor no es converso, pues que venga, ¿verdad? Ujú. Y a la otra persona, pues sí, tomando ya un compromiso, yo lo animaría a que, si, bueno, ya lo veo que viene siempre, yo lo animaría pues a que tome compromisos, ¿sí? Al fin y al cabo, la Biblia dice que hierro con hierro se abusa, ¿sí? Ujú. O el diamante con el diamante, entonces yo tengo el derecho y la libertad de ir con el hermano. Ujú. Y no me estoy entrometiendo en su vida, porque muchos lo pueden tomar así, ¿no? Oye, hermano, ¿sabes qué? No fuiste al evangelismo, mira, no fuiste a... ¿Estás bien? O sea, Ujú. no es mi intención ser intrometido, Ándale. ¿sí? Sino realmente ir con el hermano y Hebreos dice que nos debemos de animar unos a otros. Sí, ándale, porque muchos lo toman así, Sí, ¿verdad? Como faltas una reunión y, oye, algún mensajito. sí, Oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y, ya están de sí, metiches. sí, Simplemente, pues, oye, no te vimos, pues nada exacto, más para saber si necesitas algo, ¿va? Ya si exacto, son 2, 3 veces en las que no te vimos, oye, ¿qué ondas, va? ¿En qué te podemos ayudar? Más que nada por eso, que saber que les queremos y que estamos también al pendiente de ellos, porque que se puede malinterpretar como dices, ya están exacto, de sí, entrometidos, metiches, pero no es así. sí, Omar, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos das. Al fin pudimos concertar la cita sí, y pues yo creo que este es un tema que valdría la pena reflexionar en dónde estamos parados. Si somos miembros activos o miembros ahí como en el compromiso medio fluctuante o si somos espectadores, ¿no? Entonces hay siempre cosas por hacer y pues esperemos que Dios nos dé convicción de dónde estamos y a dónde podemos llegar con la así ayuda es. del Espíritu Santo.
Omar, pues muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, y amigos, a ustedes también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les esperamos en el próximo episodio donde también vamos a platicar. Hasta luego.